permiso, y aunque no todos me veáis, pues prefiero dar la clase como digo, la conferencia como acostumbro a dar. Y antes de empezar tengo que hacer una pequeña advertencia. La verdad es que siempre me digo que no la voy a hacer, pero luego cuando veo a gente con cara de bondadosa y expectante, no, tienes que decirlo porque si no... Y es que yo no sé mucho de esto, de lo que voy a hablar. Yo no soy un pedagogo, ni he estudiado ciencias de la educación, ni soy un psicólogo, ni psiquiatra, terapeuta familiar, ni estas cosas. Yo soy un sujeto que se dedica a escribir cosas que probablemente si la leyera él no le interesarían, o como dice mi mujer, que no entiendo desde la segunda palabra. Así que lo que ocurre es que tengo a mis hijos en un colegio, a mis hijas y a mi hijo, en unos colegios de Murcia que conocéis, que son Montevideo. Y las directoras del colegio, que son amigas mías, una vez se debieron de quedar sin ponente. Y como a mí me tienen confianza, me dijeron, Higinio, tú no hablarías de la autoridad. Y yo dije, bueno, el apuro es grande. Y me dijeron, sí, el apuro es grande. Pues nada, ahí me fui yo a hablar de la autoridad. Y desde entonces no he parado de hablar de la autoridad. Si lo llego a saber, os aseguro que no sé si habría ido ese día o no. Pero no sé mucho más que vosotros, o por decirlo con toda sinceridad. Yo voy a hablar como un padre que ha reflexionado sobre el asunto del problema de tener autoridad ante sus hijos. Sin más pericia y sin más autoridad que la de ser padre de 5 hijos y la de dedicarme por oficio a eso de darle vuelta a la cabeza y a pensar las cosas. Pero no más. No va a hablar, por tanto, un especialista en orientación familiar, ni en psicopedagogía, ni nada. Pero sí es verdad que lo que sé hacer y para lo que estoy entrenado, porque lo hago todos los días, no porque es a darle vuelta a la cabeza y a pensar las cosas y a intentar encontrar un poquillo de luz en cuestiones que a veces no sabemos resolver, y no las sabemos resolver porque no las comprendemos suficientemente, o porque no nos hemos parado a entenderlas, o porque no hemos tenido la fortuna de encontrar a alguien o un libro o lo que fuera. Bueno, entonces, hechos estos prolegómenos, ya satisfecha mi conciencia, os voy a contar lo que, resumidamente, lo que al respecto de la cuestión que está anunciada me parece que es decir para ayudar. En primer lugar, quizás por experiencia directa, pero si tenéis la fortuna de que no sea por experiencia directa, por experiencia mediata, todos vosotros y yo seguramente hemos sido testigos en primera persona de el cambio que en pocas generaciones se ha producido al respecto de la cuestión de la autoridad. En el ámbito familiar, de una manera muy acusada, pero no solo en el ámbito familiar. El principio de autoridad, como se suele llamar, es un principio en crisis, y en la sociedad española esa crisis ha sido muy intensa y muy aguda, porque un proceso que en Europa occidental ha cubierto 150 años, de verdad que los últimos 40 y tantos de una manera más aguda, pues en España se ha vivido en apenas 20, 25 años, los pasos 15. De modo que incluso las personas de mi generación, de los 40 y tantos, ya notamos que teníamos una relación con respecto a nuestros padres, a nuestros profesores, en general, un tipo de relación en aquellos espacios sociales que habitábamos, fueran los que fueran, que garantizaba una cierta forma de conducirse, que no vemos que esté, no ya garantizada, sino que esté que sea ni siquiera remotamente posible
reivindicar como lo sensato en los espacios que habitan ahora pues nuestros hijos de 15 años hacia abajo. Eso nos desorienta mucho y a los que son un poco mayores que nosotros todavía les desorienta mucho más. Les hace tener la impresión, con razón, de que es otro mundo, de que es un mundo. Y es verdad. El principio de autoridad es un principio que entra en crisis para no ser, para no ser demasiado grosero, querer esquematizar tanto que no haga ningún matiz. Yo quiero decir que entra en crisis y en muchos casos afortunadísimamente. La relación, por ejemplo, entre el patrón y el obrero estaba desarrollada en unos términos de jerarquía y autoridad que tenían flecos o perfiles de servidumbre y de señorío, ¿no? Las relaciones, pensar en la empresa agrícola. Yo soy pequeño y cuando yo era pequeño, quiero decir, yo soy de Calasparra, mi padre tenía empresa agrícola y yo recuerdo como en Navidad iban los labradores de la finca a llevarnos los pavos y los pollos. Yo recuerdo el gesto de sumisión leal que tenían y que ponían. Bueno, en fin, hay cosas que han cambiado y muy, ¿no? O la gente que ocupaba un escalafón, el que fuera, con que tan solo tuviera 2 o 3 milímetros de altura que el inmediatamente inferior, ya reivindicaba para sí la gloria de Alejandro Magno. Y de abajo tenía que rendirle nada, ¿no? Bueno, la gente, la sociedad estaba estructurada así, y eso tenía sus ventajas y tenía sus inconvenientes, y tenía muchos inconvenientes, de los que nos hemos desasido afortunadísimamente. Pero no es verdad que todos fueran inconvenientes y tampoco es verdad que la situación ahora sea idílica ni mucho menos. Y en particular no lo es en los entornos familiares, donde se han invertido las formas de relación entre los padres y los hijos de tal manera que nos cuesta mucho a los padres, como les cuesta mucho a los profesores universitarios y de enseñanza secundaria, el establecer el tipo de relación que permite el aprendizaje. La relación de aprendizaje es una relación entre desiguales, es constitutivamente una relación entre desiguales, como es constitutivamente una relación entre desiguales la relación paterno-filial. Y esa desigualdad no es captada, no es apreciada, no es algo que se pueda dar por supuesto. Y eso plantea problemas de relación. Yo soy profesor en una universidad, ahora han dicho el nombre, no voy a hacer publicidad, pero en fin, es una universidad cara, donde va gente que pone mucho esfuerzo, es decir, no se concentran allí las bolsas marginales de inmigración, ¿no? Pues los chavales entran y el primer día te ven por el pasillo y te dicen, oye, y tú dices, oye, ¿qué? No, que ¿dónde tiene la tutoría? Pero usted y a mí cuando nos lo han presentado, o sea, ¿bajo qué punto de vista usted y yo nos podemos tutear el primer día en la universidad? Al profesor, un señor que seguramente es de clase media alta o clase media baja, pero es un sujeto que está educado, se supone que en los convencionalismos más, entre comillas, burgueses. Bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nuestros hijos no tienen y habría que tener para que el principio de autoridad se pudiera establecer de una manera relativamente espontánea? ¿Qué es lo que no tienen los chavales que llegan con 18 años a la universidad? ¿Qué es lo que se ha roto? Que eso de hablar del principio de autoridad, que la crisis del principio de autoridad es como siempre una manera de hablar de algo que no se termina de entender. ¿Qué es lo que hace que un chaval tenga una disposición por la que se encuentra una persona vestida de chaqueta y corbata en los pasillos, de repente se pone a hablar y se le trabuca porque no está acostumbrado a usar el usted, pero tampoco está completamente seguro de que puede usar el tú?
sido vicerrector en 2 universidades, en las 2 he tenido la responsabilidad sobre el profesorado y en las 2 he pedido por escrito a mis profesores que fueran diferenciables, no que se pusieran chaqueta o corbata o gorro o el birrete o la mufeta, no, a mí me bastaba con que fueran diferenciables, con que cualquier persona al primer vistazo pudiera saber que aquello era un profesor y no un alumno o un conserje. Bueno, es verdad que los profesores no se pueden diferenciar, pero también es verdad que aunque se puedan diferenciar, los chavales no lo aprecian. Y aquí hemos llegado de una manera, como decir, precipitada, rápida, pero hemos llegado a la que a mí me parece la clave de la cuestión. La capacidad que no tienen nuestros hijos, nuestros alumnos, y que si la tuvieran el principio de autoridad podría utilizarse y encaminarse de una manera sensata y razonable, evitando esos excesos, pero al mismo tiempo asentándolo en los términos en los que es necesario para su propio beneficio. Eso que han de tener es que no aprecian las diferencias. De lo que están, entre comillas, enfermos nuestros chicos y nuestras chicas es de indiferencia. Pero no me refiero a esa indiferencia que se manifiesta en una especie de apatía tediosa o en una... se puede manifestar así y en muchos casos es así, ¿no? No me refiero a la indiferencia del pasota o del chaval indolente, que también. Pero ese comparte otra clase de indiferencia con algunos que son hiperactivos y que sin embargo siguen siendo, en un sentido en el que voy a intentar aclarar ahora, gente indiferente. Y es que vive en una especie de espacio continuo y de tiempo continuo, en el que no existen diferencias que a ellos les parezcan relevantes. No es una indiferencia por apatía, aunque esta otra indiferencia produce con mucha eficacia apatía. Es la de vivir en un espacio y en un tiempo, y en todo lo que se ordena y se está presente en ese espacio y en ese tiempo, como si fuera un continuo, como si no hubiera entre ellos ninguna clase de diferencia, como si uno estuviera ante un mundo que es una equivalencia universal, un puro ser lo mismo, un puro continuo. Demasiado abstracto, lo admito, pero yo lo veo todos los días. Cuando los chavales entran en mi aula, y entran en mi aula como si la diferencia entre el pasillo y mi aula fuera ninguna, como si la diferencia entre las 9 y las 9:05 fuera ninguna, como si la diferencia entre que el profesor esté dentro o fuera del aula fuera ninguna, como si la diferencia entre que el profesor haya empezado a hablar o no fuera ninguna. Ese vive en el espacio y en el tiempo que yo os acabo de decir. Y el que va en el autobús y va lleno aquello y entra un ancianito o la mujer embarazada o no sé qué, no sé cuánto, y sigue sentado como si la diferencia entre él y el ancianito fuera ninguna, o entre la chica joven y la embarazada fuera ninguna, ese tiene la clase de indiferencia indolente de la que yo estoy hablando. Sea un hiperactivo deportista de aventura y no sé qué, o sea un mueble, parece un geranio que no se mueve de su casa. Me da igual. Más todavía, esa clase de indiferencia de la que yo estoy hablando genera con una lógica coherente los dos extremos, el del hiperactivismo para huir de ese mundo equivalente que es puro aburrimiento, y el de la apatía tediosa del que se rinde a un mundo en el que no hay nada que sea apreciable. Y por eso cuando digo que la capacidad que se ha tenido que romper y que nuestros hijos tienen deteriorada y estropeada en la capacidad para apreciar las diferencias, utilizo la palabra apreciar en los dos sentidos fundamentales que tienen en castellano. No solo en el sentido de estimarlas o valorarlas, sino también en el otro sentido de ser capaz siquiera de advertirlas. Ser capaz de siquiera de notarlas. Es que los chavales que entran en mi aula sin parar de hablar, manteniendo la misma conversación, con el mismo tono y volumen de voz que estaban teniendo en el pasillo con su amigo, con la lata en la mano,
ese sujeto es que no ha notado que ha pasado por un sitio que estableció una diferencia entre dentro y fuera del aula. Es que no lo ha notado. Y el que viene a mis exámenes, que viene Elche, que es donde yo doy buena parte de las clases, también doy clases en Valencia, pero en Elche, Santa Pola está, no tan cerca como aquí la playa, pero vamos, está. ¿Qué hace un chaval de 20 años? Bueno, chaval, en otro tiempo Alejandro Magno no tenía muchos más. Bueno, ¿qué hace un chaval de 20 años si va a hacer un examen a la universidad el día 20 de junio? ¿Qué va a hacer? Se levanta, se pone su camiseta de flores y palmeras, sus bermudas, sus chancletas y se va a hacer el examen. ¿Por qué? Porque el examen se va a la playa. Y porque no hay una diferencia apreciable para él entre el acto académico de examinarse y el acto amistoso y jovial de bañarse en la playa. De tal manera que los tienen en el aula como si fuera un continuo, o sea, como si, bueno, y por supuesto, no tengo ninguna duda de que muchos de ellos traen la camiseta con la que durmieron. Porque entre dormir y estar de pie, entre estar de pie en el aula o en la playa, es que no hay muchas diferencias. Lo que está, por ejemplo, una cosa que a mí me pasa con mis hijos, que están educados en un sitio donde hacen mucho por ellos. Yo aquí puedo decir que soy cristiano practicante, en otros sitios hay que decirlo, pero que aquí lo puedo contar tranquilo. Yo los llevo a misa los domingos. Pues a mí me cuesta que estén en misa de un modo en el que se note que están en misa. Porque tienden, y es normal, a tener las posturas, las disposiciones, no sé qué, no sé cuánto, ¿Por qué? Porque esa es una capacidad que hay que entrenar. No es que nuestros chavales sean un material defectuoso, que de repente después de la gama después del 85 ha salido fastidiada. No, es que nuestros chavales no tienen entrenamiento. Y algunos ya no lo van a poder tener, porque con 25 años eso no se arregla. Porque este entrenamiento, el de establecer y entrenar los hábitos de la diferencia, que es de lo que voy a intentar hablar, eso es un entrenamiento muy temprano. Requiere una infraestructura psicológica, emocional, conductual, una infraestructura muy elemental, y precisamente por ser muy elemental, muy difícilmente reponible. Los hábitos de la diferencia son esos que vosotros y yo notamos cuando estamos saliendo de casa y pensamos, voy bien para el sitio al que voy. Voy bien. Bueno, ¿por qué? Pues porque uno se para entonces a estimar a dónde va, y si donde va uno va de acuerdo con lo o no, o bueno, ¿cómo hacerlo, no? Suponiendo que hubiéramos dado en el clavo, suponiendo que el problema de la crisis de autoridad es la incapacidad para apreciar las diferencias, ¿cómo entrenar al aprecio de las diferencias? ¿Cómo generar y consolidar los hábitos por los que un chaval de una manera irreflexiva, porque está entrenado, nota, siente sobre sí el peso de que hay algo que no va bien? Y eso que no va bien es que acaba de entrar en un aula donde hay un profesor en la tarima y lo ha hecho sin darse cuenta. Y de repente, sin darse cuenta, sin decir nada, así como un rito social, el chaval que se da cuenta y dice, uy, perdón, ya está. Lo que buscamos es solo un sujeto que sea capaz de decir, uy, perdón. ¿Qué significa? Entré sin darme cuenta, pero me acabo de dar cuenta. Ya está, me acabo de dar cuenta. Y no pasa nada. Si uno entra despistado, no sé qué, uy, perdón, ya está, basta eso. Bueno, ¿cómo entrenar eso, no? Y cómo
¿Por qué entrenar eso? Pues porque luego hablaremos de qué es la autoridad y de cómo y por qué los que tienen autoridad tienen autoridad. Pero antes de hablar de los que tienen autoridad y por qué la tienen y cómo se tiene y se genera, antes de eso hay que hablar de aquellos que tienen que reconocer la autoridad. Porque reconocer la autoridad exige una capacidad. Y esa capacidad no la tienen, porque no la tienen entrenada. ¿Cuál es la clave, a mi juicio? La clave, a mi juicio, es enseñar a nuestros hijos a que aprecien, en el sentido castellano de la expresión, o sea, que aprecien, a que se queden pendientes del valor de aquello, a que aprecien las diferencias en sus formas más elementales. ¿A qué me refiero? Y además desde momentos, desde épocas muy tempranas, porque si no, no se puede. ¿A qué me refiero yo cuando digo diferencias elementales y en una época muy temprana? Me refiero a cuestiones de este tipo. A que un chaval sea capaz de apreciar la diferencia entre, por ejemplo, dentro y fuera. ¿Dentro y fuera de qué? Por ejemplo, dentro y fuera del cajón. Dentro y fuera del cajón de los calcetines. Que sean capaces de apreciar que los calcetines no están igual dentro que fuera de su cajón. Y que hay una diferencia que era apreciable y que merece doblar los riñones. O cogerlos de aquí y ponerlos allí. Y no solo ni fundamentalmente por el interés práctico de que luego cuando uno busque el calcetín sabrá dónde está. No solo ni fundamentalmente eso, sino porque el calcetín, aunque no lo parezca, cuando está fuera del cajón grita. Ellos no lo oyen. Pero se trata de que sean capaces de oír. Esa es la cuestión. La cuestión es que ellos oigan el grito del calcetín diciendo ¡que estoy fuera! ¡que estoy fuera! Y que pasen por allí y no les parezca que da igual dentro que fuera. Que no da igual dentro que fuera del lapicero. Que no da igual dentro que fuera del armario. Que no da igual dentro que fuera del vaso del cepillo de dientes. Que no da igual dentro que fuera del baño. Que no es lo mismo salir mojado de la ducha al baño que del baño al pasillo, que hay una diferencia y que esa diferencia es apreciable y que además es apreciable por muchas razones y que cuando uno sale y que si uno se equivoca dice uy, voy a contar una anécdota que me lo ha hecho pasar muy mal porque la última vez que la conté pero por eso estoy mirando bueno, disculpadme. Bueno, yo he vivido en Pamplona mucho tiempo, 15 años, y entre ellos 6 años en un colegio mayor. Y cuando llegué al colegio mayor me contaron una historia, de las muchísimas que se cuentan en los colegios mayores, que no sé si nunca está en un cuartel, me imagino aquí en militares, pero en fin, en los colegios mayores hay historias de estas. Entonces me contaron que el año anterior había estado un chico de color que venía de algún país africano, no recuerdo de qué era. Y de un país africano, uno de los especialmente desarrollados, ¿no? Que era hijo de un cacique o de un... pero había llegado a Pamplona y en el colegio en el que yo estaba las duchas eran colectivas. Y había que salir al pasillo y luego llegar a la ducha colectiva y eso se dice pronto. Pero en Pamplona, el salir al pasillo es salir a la estepa siberiana. Así que, por pura supervivencia, la gente salía al pasillo pues, con algo, ¿no? Con un gorro, con había gente que llevaba hasta con abrigo, y viste que la gente con abrigo bufando. Pero este era un chicarrón no del norte, sino y iba toda la mañana al baño, pues, como digo, se trajo. Salía al pasillo, iba y se bañaba y se duchaba y volvía y todo el mundo contento. Alguien le debió decir, oye, no es lo mismo. No es lo mismo dentro que fuera.
No había entendido exactamente cuál era la diferencia entre dentro y fuera. Pero esa diferencia es fundamental y depende de la otra. No me creo que al sujeto que le dé exactamente igual si el calcetín está dentro o fuera, si la camisa está colgada o no, le importe muchísimo cómo sale al pasillo. Ya sé que hay una diferencia, y que hay una diferencia considerable, y que puede darse el caso, y se dará muchas veces, de que hay chavales que son desordenados, y sin embargo pues son pudorosos. Pero si el calcetín no chilla, y el que no lo oye, no oye otras cosas. Porque hay que tener una delicadeza interior que tiene que ver con la capacidad para apreciar las diferencias, que es la que luego se tiene que poner en juego en otras situaciones en las que se dirimen cuestiones más decisivas, como por ejemplo, que no es lo mismo el cuerpo de un chico que el de una chica, que no es lo mismo cualquier parte del cuerpo de un chico que de una chica, que no es lo mismo, que no es lo mismo la intimidad puesta fuera o guardada, ya sea a la vista o ya sea al oído, porque hay mucha gente impúdica de palabra, que cuenta cosas que son impudicias. Ahora mismo, a esta hora, seguro que en la tele hay 2 millones de tíos contando cosas que a nadie le importan. Pero ahí están contando la verdad. Ese no sabe cuál es la diferencia entre dentro y fuera. A lo mejor tiene los calcetines en el cajón, pero eso no le ha servido de nada. Porque, bueno, más allá de la broma, yo os propongo, porque creo que es así, que la capacidad para reconocer la autoridad tiene una infraestructura emocional, y esa infraestructura emocional es el orden material. Y si los chavales viven en una casa, voy a poner un caso, donde las diferencias no existen, o las diferencias no se aprecian, por ejemplo, comer se puede comer en la cocina, o fuera de la cocina, en el salón, en el dormitorio, en el pasillo, en el entrellano, en el... Oiga, pero es que no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Esa diferencia es verdad que hay que entrenarla mucho antes. A los chavales hay que enseñarles que no es lo mismo que el macarrón esté dentro que fuera del plato. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo las cosas, que la mesa de comer establece unos límites. Pero si comemos en un sitio, o en cualquiera, y no tenemos fijado un tiempo para comer, porque se puede comer a cualquier hora, y tenemos chavales que comen donde quieren y a la hora que quieren, ¿cómo queréis que ese chaval luego entre en mi aula y diferencie que está pasando algo? Esto de que seguro que aquí hay médicos y pediatras, yo he tenido 5 hijos, y una de las cosas que más me mortificaba era cuando nacían y estaban con el asunto de la lactancia, y uno decía, ¿y esto cada cuánto tiene que comer? El pediatra decía, a demanda. Significa que en cualquier hora de la noche y en cualquier momento. Bueno, pues hay chavales de 20 años que comen a demanda. Cuando quieren, a la hora que quieren, donde quieren. Y si no, lloran. Y si no es comer, y si no es por la comida, es por el frío. Porque tienen frío. Y si no es por el frío, es porque tienen frío. Y si no es porque no están cómodos. Y si no es porque no están aburridos. Y si no es porque no sé qué. Y si no es porque no sé cuánto. A demanda. ¿Por qué? Porque viven en un régimen en el que no se ha establecido ninguna diferencia apreciable. ¿En orden a qué? Y esta es la otra cuestión. En orden a la satisfacción de los deseos. La clave por la que tiene importancia que el calcetín esté dentro o fuera no es por una cuestión de orden maniática, no es porque seamos unos burgueses que vivimos en un... No, es por una cuestión de índole personal, y es por un entrenamiento del deseo. Quien no entrena el deseo,
Quien cree que el deseo se puede satisfacer de manera inmediata, en cualquier lugar y en cualquier momento, sea el deseo de lo que sea, ese sujeto no va a ser capaz de distinguir entre deseo y necesidades. Y quien no va a ser capaz de distinguir entre deseo y necesidades va a sentir como una necesidad todo lo que es un deseo. De tal manera que no va a poder resistirse a la satisfacción de cualquier cosa que desee, cuando la desee y donde la desee. El principio de autoridad se reconoce por aquel sujeto que sabe gobernar los deseos. Ya está, ya está. Y por eso cuando uno está en casa y está hablando por el teléfono y llega el hijo corriendo que tiene una urgencia y dice, que te callas, que estoy hablando por el teléfono. Que no es lo mismo antes que después, que te callas, que estoy hablando con una persona mayor, que te callas, que te callas, que te esperas, que es que es una urgencia, que sí, pero porque uno es un mandón y un tirano, no, porque tienes que estar entrenado. ¿A qué? A que los deseos no se pueden satisfacer todos, ni siempre, ni en cualquier lugar. Y solo quien tiene ese entrenamiento es capaz de distinguir entre deseo y necesidades. Y cuando algo que no es una necesidad se convierte en una necesidad, eso se llama capricho. Nosotros podemos darnos deseos que no son necesarios, y eso no solo no es malo, sino que es humano. Es un crucero por el Mediterráneo. Bueno, eso no es malo. Hombre, uno cada semana, pero pues lo que sea, ¿no? Eso que ahora llaman un homenaje, ¿no? Pero eso no es lo mismo que el sujeto para el que todos los deseos se le convierten en necesidades porque no está entrenado a negarse nada. Y quien no está entregado a negarse nada no sabe apreciar las diferencias. Y como no sabe apreciarlas, vive en un mundo en el que nada es relevante, salvo su propia satisfacción. Y el sujeto que ha configurado su vida así es irrecuperablemente un insolente. Irrecuperablemente un insolente. Porque vive bajo un imperio que lo esclaviza y que le evita reconocer cualquier otra clase de autoridad o de dominio. Y ese imperio es su propio apetito. Por eso hay una alianza secreta y encubierta entre impudicia e insolencia. Entre impudicia e insolencia. Y cuando uno tiene delante a un chaval de 15 a 25 años, incapaz de reconocer ninguna clase de autoridad, que se manifiesta de una manera insolente, irrespetuosa, o sea, sin apreciar ninguna clase de diferencia, con una especie de énfasis deliberado en el menosprecio de las diferencias, uno tiene la certeza, yo la tengo, de que estoy ante una persona que trata su corporalidad y su sexualidad de una manera que le domina. Así de sencillo. Y eso tiene que ver con si la gente puede comer cuando le dé la gana abriendo el frigorífico. Tiene que ver con el régimen horario al que está sometido el frigorífico. Tiene que ver con el régimen al que está sometido el levantarse y el acostarse. Tiene que ver con que no sea lo mismo antes que después. Con que no sea lo mismo de noche que de día. ¿Vosotros de verdad creéis que no se le nota a un chaval de 20 años si ha vivido el verano como los murciélagos de noche o de día? ¿Creéis que eso no deja mancha ni huella? Pues claro que la deja. Ese sujeto que muchas veces es un tío valiosísimo y ese sujeto está desorientado. Pero no porque no sepa si es de noche o de día, porque no sabe qué valor tienen las diferencias. Porque no las sabe. Dejadme que os diga una cosa. El menosprecio de las diferencias, esa especie de impudicia insolente que lleva a la gente a ser procaz y
Y la palabra procaz en castellano es muy buena, porque no solo refiere a actividades que tienen que ver con los apetitos sexuales, sino que tienen que ver con la manera de conducirse, de vestir, de hablar, de estar. La procacidad, el menosprecio de la diferencia, cuando es sostenida de una manera suficientemente intensa y durante un tiempo suficientemente prolongado, vuelve irrelevante la diferencia entre masculino y femenino. Vuelve irrelevante la diferencia entre porque si las diferencias son inapreciables, son inapreciables. Y lo que hay es satisfacción. Y satisfacción del apetito. El entrenamiento de la infraestructura psicológica y emocional y moral que requiere la autoridad es la de ser capaz de apreciar las diferencias, de advertirlas, de tenerlas en cuenta. Y nuestro mundo está diseñado de una manera deliberada. De eso sí que podría hablaros con largueza, porque eso de una manera ideológicamente deliberada, para borrar menospreciando las diferencias. Voy a poner un ejemplo, solo un ejemplo, pero que es, a mi juicio, emblemático de la cultura contemporánea. Que en las casas establecemos diferencias, eso se pone de manifiesto de una manera tan sólida como las paredes y las puertas. Como la diferenciación física de los espacios. Pues el producto arquitectónico que caracteriza nuestra época es precisamente una vivienda en el que desaparece la barrera. Pues desaparece la diferenciación de los espacios y se llama loft, que es un espacio diáfano donde todo se hace en todos sitios, que es una especie de panóptico donde todo está a la vista de todo. Y que además se desarrolla en espacios originariamente destinados a usos industriales, lo que quiere decir que efectivamente no había divisiones. Y además no solo no había divisiones interiores, sino que no eran relevantes las divisiones entre dentro y fuera. Grandes vanos para que entre tan natural como sea posible y que sustituya el gasto de... Esos son los en barrios restaurados y recuperados de usos industriales o de usos de oficinas, y de repente te encuentras con que abres la puerta y entre el recibidor, el pasillo, el salón, el dormitorio, el baño, la ducha y no hay. Ahora, ¿qué es lo típico del loft? No solo eso. Lo típico del loft es que se trata de un habitante single, o sea, de un habitante solitario. Y cuando la gente vive en pisos con tabiques y puertas, pero vive como si viviera en un loft, vive a solas, aunque viva con un regimiento. Porque que te dé igual dentro que fuera del baño o no, que te dé igual dentro que fuera o a la hora que sea, eso significa que vives solo, que es la otra nota del sujeto que no tiene la capacidad para apreciar las diferencias. Y que es el peaje seguro, el más grave y el más definitivo que paga la persona que no se entrena en apreciar las diferencias, que es la soledad. Porque se le ha... Voy a poner un ejemplo para que se note. Y dejo este tema porque lo pongo siempre, pero para que se note. Uno está en el jardín y digamos que uno está pues como el chico de color de mi colegio mayor. Y por la valla del jardín se asoma el perro del vecino. Bueno, uno mira al perro, el perro le mira a uno. Pero después detrás del perro viene el dueño del perro, que es el vecino, que también se asoma. Y uno está pues como el chico. A que uno aprecia una diferencia. Bueno, depende, a lo mejor no. A que uno aprecia una diferencia entre la mirada del vecino y la de su perro. Y a que al apreciar la diferencia entre la mirada de un perro y de su dueño, o sea, apreciar la diferencia entre la mirada de un animal y de un ser humano, de repente a uno se le hace relevante la diferencia entre yo y mi vecino, que había resultado o que había pasado por irrelevante entre yo y su perro.
es que el pudor es una de las formas de apreciación de las diferencias. Cuando uno se cubre, no se cubre para protegerse uno, que también, sino para proteger al otro. Y cuando uno es un impúdico, no solo está exponiéndose uno a sí mismo, sino que está exponiendo a los demás. Y eso significa que está menospreciando la diferencia que implica el otro. Y cuando eso se lleva hasta el extremo, no es que se menosprecie la diferencia que implica el otro, es que sencillamente no se tiene en cuenta. Lo que significa que aunque esté ante mí, yo estoy como si no estuviera ante nadie. O sea, estoy solo. Y ese es el peaje que tiene que pagar la persona que no sabe apreciar las diferencias, que tiene una insuperable soledad, que no va a encontrar compañía. Ahora, si tenemos, ya tengo que cortar aquí porque se me hace de tarde, si tenemos chavales entrenados en eso, o más o menos, ¿qué tiene que tener la gente para tener autoridad? O sea, ¿qué tenemos que tener nosotros? Porque aquí hay que hacer alguna distinción previa para no confundir. Los romanos, en su derecho, distinguían dos clases de poder. A uno le llamaban potestas, que nosotros le vamos a llamar simplemente poder, y a otro le llamaban autoritas, que le vamos a llamar autoridad. La potestad, para resumir, es la capacidad de aplicar premios y castigos mediante coacción. Eso es la potestad. Y eso es el poder. Ya está. Quien tiene eso, tiene poder. Un guardia civil que tiene poder. ¿Por qué? Me puedo pegar un tiro, me puedo poner una multa o me puedo llevar a través. O sea, tiene la capacidad de aplicar premios y castigos mediante coacción. ¿Y qué tiene Hacienda? Poder. ¿Y qué tiene el jefe de mi empresa? Poder. ¿Y qué tiene un padre? Entre nosotros ya no tiene potestad. Como le dé un cachete al niño, te va al vecino, te denuncie, te caen 6 meses. Pero la potestad, la capacidad de aplicar premios y castigos mediante coacción, es un elemento constitutivo de la educación. Constitutivo. No se puede... Es verdad que nuestro tiempo nos alerta sobre los abusos, y con razón. Pero una vez que nos hagamos cargo de los abusos, y que no sepamos que eso no puede llegar a ese... Es un elemento... No se puede educar a un niño. Vamos. Os voy a decir el nombre porque él lo dijo en público en una universidad, no lo voy a decir, aunque él lo dijo en público. Un psicólogo afamadísimo que escribe en los semanarios estos de los domingos, tal, no sé qué, en la universidad en la que yo trabajaba, vino de una conferencia y dijo que tenía 2 años, 2 hijos, a los cuales había educado perfectamente bien, sin haberles, no ya pegado, sino sin ni siquiera haberles castigado una sola vez. No me lo creo. Es que no me lo creo. No existe. O sea, estoy seguro que lo que ese sujeto piensa que es educar bien, no es lo que yo creo que es educar bien. Porque los chicos son como son. Porque tienen, como los demás, una cosa que se llama pecado original, que se llama fome fecati, que es una inclinación a hacer lo que les viene bien. Y porque no es posible eso. Porque si el macarrón cae fuera del plato y uno le quiere explicar la diferencia, es muy probable que al final haya que explicarla con un manotazo. Y el chaval, que no ha apreciado la diferencia entre dentro y fuera del plato, cuando el macarrón que está fuera del plato es ya el 9º, si de repente le duele la mano porque el macarrón está fuera del plato, eso es un refuerzo a la capacidad para apreciar la diferencia, a la definición entre dentro y fuera. Pero eso no es la autoridad. Y por eso aquellos que creen que la autoridad está en la capacidad para aplicar coactivamente premios y castigos, se equivocan. Se equivocan y se equivocan de una manera lamentable para ellos mismos y para aquellos para los que quieren tener. El poder es una cosa que se tiene o no se tiene y por tanto se puede coger
día intentando cogerse el poder uno a otro. La autoridad, para empezar, es algo que no se tiene, o mejor dicho, que solo se tiene si te la dan. Y por tanto no es una cosa que uno pueda conseguir como el que consigue, no. Uno lo más que puede hacer es hacerse digno de que los demás le reconozcan autoridad, pero eso no sirve para nada porque la autoridad solo se tiene si te la dan. Es como la confianza. Solo se tiene si te la dan. Y no es lo mismo la autoridad que el poder. Y sin embargo lo decisivo es la autoridad. Porque en lo que le reconocen al que le reconocen autoridad es que tiene y merece tener ascendiente. Que es una palabra castellana también que hay que tener en la cabeza porque significa dos cosas que a nosotros nos importan mucho. Nosotros decimos que mis ascendientes, y estamos hablando de nuestros antepasados, de nuestros padres, pero también decimos, fulanito tiene mucho ascendiente. Y eso no es lo mismo. Significa que en algún sentido es mayor, que en algún sentido me precede, que en algún sentido me antecede, sin necesidad de que sea mi abuelo. De tal manera que uno puede decir, mi hermano menor tiene sobre mí mucho ascendiente. Y eso es la autoridad. La autoridad es el ascendiente. Bueno, ¿y cómo se consigue la autoridad? Y ya voy acabando. La palabra autoridad, como siempre pasa en estas cosas, nos da ella misma la pista. La palabra castellana autoridad viene de la latina auctoritas, de la que proceden otras tres palabras en castellano que a mi juicio tienen el secreto, guardan el secreto de la autoridad. De que los que tienen eso merecen tener autoridad y de ordinario los demás se la reconocen. La primera palabra del castellano que procede de la palabra autoritas es autor. Autor. El autor es autor. Hasta el punto de que se podría decir que la autoridad es la característica del que es autor. Ahora, la palabra autor, nosotros no la terminamos de entender bien, pero en el mundo romano se oponía, no a la de... el otro concepto que se opone a la de autor es actor, que también tiene que ver con toda esta etimología. Para ir al grano, ¿de qué va esto?